Ha llegado el momento de finalizar este curso con una valoración general del historicismo latinoamericano, que es la primera de las tres grandes escuelas de la filosofía latinoamericana: el historicismo y el liberacionismo en el siglo XX como las dos primeras escuelas, y luego la escuela de colonial, que se prolonga durante las dos primeras décadas del siglo XX. Pero fue realmente el historicismo verdaderamente la primera escuela que se desmarca de la tradición muy acentuada en la comunidad de los filósofos profesionales en América Latina, según la cual hacer filosofía es ocuparse de problemas y soluciones nacidos en la tradición que llega desde Grecia y Roma y pasa hasta la Edad Media y se prolonga hacia la modernidad europea. Es la tradición eurocéntrica que ubica la filosofía como un ejercicio que tiene su centro en los países del norte, en Europa y los Estados Unidos, y se difumina luego hacia Latinoamérica, Asia y África. Estas tres regiones del mundo serían simplemente receptoras de lo que se hace en los centros productores de filosofía en el norte. Los países asiáticos y los del Medio Oriente consiguieron de alguna manera sacudirse de esta ideología eurocentrista, debido a que ya desde antes de la modernidad y la colonización disponían de antiguas tradiciones filosóficas escritas, como es el caso de la filosofía india, la filosofía china, la filosofía islámica. Faltaban, sin embargo, África y América Latina, que no podían echar mano de este recurso a la tradición escrita y no tuvieron otra forma, por lo menos es lo que ocurrió en América Latina, que crear esa tradición, ¿sí? Que producir esa tradición, y ese en realidad es el primer gran mérito del historicismo latinoamericano. El método utilizado para producir la tradición ya sabemos cuál es: la historia de las ideas. Si se quería escapar del eurocentrismo, era necesario crear antes una tradición propia de pensamiento sobre la cual debería erigirse, edificarse el complejo, la superestructura pues de la filosofía latinoamericana. Pues toda filosofía debe echar raíces en una tradición. Eso es lo que creía José Ortega y Gasset, y eso es lo que empezaron a creer también varios filósofos latinoamericanos de la década de los 40, de la mano inicialmente del circunstancialismo de Ortega, pero también del historicismo de Dilthey. Surgió entonces una playa de filósofos en aquella década de los 40, básicamente en México, pero también en el sur, en Uruguay y en Argentina, determinados entonces a reconstruir el pasado intelectual del continente. En este curso me he ocupado de las primeras tres grandes figuras de este movimiento: José Gauss, Leopoldo Sea y Arturo Ardao, quienes fueron verdaderamente los fundadores, los que pusieron las bases de todo lo que luego vendría después con figuras como Arturo Roy, como Horacio Ceruti, como el Grupo Hiperión, como Francisco Miró Quesada. Todos ellos empeñados en construir una metodología adecuada para fortalecer la historia de las ideas, para mostrarla como el instrumento adecuado para la reconstrucción del pasado espiritual de América Latina. De manera que, en mi opinión, el gran logro del historicismo latinoamericano fue haber dado el primer paso hacia la descolonización de la práctica filosófica en América Latina. Proceso que todavía se halla en curso, que es muy incipiente y que seguramente tardará mucho tiempo en consolidarse. Esta sería pues una valoración general vistas las cosas desde el presente. Proceso que tuvo aciertos y desaciertos, como hemos visto a lo largo del curso, y que no podía ser de otra manera, dado que se trataba de un movimiento intempestivo, inédito, sin pasado alguno. Entonces, ya hemos visto en el curso cuáles son estos aciertos y desaciertos, pero quisiera insistir en este momento en algunas dificultades con las que tropezó el proyecto historicista y algunos de sus aciertos. Me parece a mí que otro de los grandes aciertos es que los historicistas se dan cuenta de manera muy clara de la relación ambigua de América Latina con la modernidad, con el mundo moderno. Es decir, se dan cuenta que ese proceso iniciado en el siglo XVI
que desembocaría luego en lo que llamamos el mundo moderno, con el nacimiento de la nueva ciencia, con la reforma protestante, con el nacimiento del capitalismo, la emergencia del Estado, la secularización de las costumbres, la proclamación de los derechos humanos, etc. Todo eso, pues, que conocemos hoy como el mundo moderno, no nos es ajeno, ciertamente, en América Latina, pero tampoco lo sentimos como propio, como nuestro plenamente. América Latina, entonces, jamás experimentó la modernidad como algo constitutivo, sino como algo agregativo. Y los historicistas son de los primeros que se dan cuenta claramente de esto. Sin embargo, aún reconociendo pues, estos valiosos logros, este intento por descolonizar la filosofía y avanzar hacia una práctica filosófica propiamente anclada en tradiciones del pensamiento latinoamericano y en nuestras circunstancias histórico-sociales, el proyecto historicista tropezó con una serie de obstáculos metodológicos y teóricos que le impidieron alcanzar plenamente sus objetivos. A continuación quisiera mencionar algunos de ellos, empezando por el que me parece el más importante, que es el problema del humanismo antropocéntrico, problema que, como ya se dijo, es endémico al historicismo mismo. Pues recordemos que el proyecto filosófico historicista nace a finales del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, como una reacción al predominio del positivismo en Europa, al predominio absoluto también de las ciencias naturales y la expansión del capitalismo, que parecían haber desplazado, ya barrido pues con todos los valores humanistas firmemente anclados en la tradición occidental. Entonces el historicismo se plantea como una apuesta por recuperar de alguna manera estos valores humanistas, es una apuesta por las ciencias del espíritu en contra de las ciencias naturales, una apuesta decidida por lo que porque Dilthey llamaba las Geisteswissenschaften, las ciencias de la cultura, buscando entonces defender una sola de valores propiamente humanos que se sustrae a la lógica puramente cuantitativa de la física, de la matemática y del valor de cambio de la economía. Defensa, por tanto, del hombre como sede y origen del sentido, que en últimas equivale a una reapropiación, recuperación de este proyecto del hombre como ser genérico que habían presentado los jóvenes hegelianos a comienzos del siglo XIX. Bien, no resulta extraño entonces que el proyecto historicista haya encontrado eco y recepción en aquellas zonas periféricas del mundo occidental como España y América Latina, en donde precisamente por su relación ambigua con la modernidad, estas zonas, o aquí en estas zonas, no se había podido realmente realizar o consolidar el nihilismo de la racionalidad instrumental moderna de la misma manera que lo hizo en Europa. En América Latina, por lo menos eso pensaban los historicistas, es posible todavía el nacimiento de un nuevo humanismo, que no solo salve a América Latina, sino que sea capaz de salvar a Europa. Un humanismo verdaderamente universal que haga posible lo que Europa únicamente consiguió realizar a medias. Es decir, el proyecto ilustrado de la emancipación humana. Un humanismo que partiendo desde América Latina fuera capaz de liberar a todos los hombres, al hombre sin más, como decía Leopoldo Sea, con independencia de su circunstancia histórica particular. Esta es la ilusión antropocéntrica en la que habitaban casi todos los filósofos historicistas que hemos visto en este curso, desde Leopoldo Sea con su idea del humanismo tercermundista hasta Arturo Andrés Roy con el a priori antropológico. Tan solo, me parece, Emilio Uranga consiguió advertir la complicidad del humanismo con el proyecto fáustico y colonial de la modernidad que los historicistas buscaban combatir. De modo que, de manera paradójica, los historicistas reproducen esa ibris tan propia del humanismo moderno, esa aspiración desmesurada, digamos, a la emancipación del hombre, ese deseo de un humanismo latinoamericanista capaz de realizar lo que los europeos mismos no consiguieron hacer, realizarlo desde América Latina. Lo cual
explica por qué los historicistas latinoamericanos tienen esa aspiración fáustica de la que carecían los otros filósofos del continente, es decir, esa idea de cargar a la filosofía con una serie de aspiraciones casi que mesiánicas, salvar la circunstancia, como decía Ortega, o ser la autoconciencia de la historia latinoamericana, como decían Ardao y Sea, ser una filosofía para la liberación, como decía Cerruti, o de ser una filosofía solicitada por el pueblo, como decía Roig, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de expectativas colocadas sobre la filosofía, que obviamente la filosofía no podía cumplir. El segundo de los problemas con que tropezó el proyecto de los historicistas latinoamericanos tiene que ver con el estatuto de la historia de las ideas. Es por tanto de carácter metodológico. La idea original era reconstruir lo que una serie de autores latinoamericanos del pasado habían pensado sobre su propia circunstancia histórica, con el objetivo de crear una tradición sobre la cual, como he dicho, pudiera erigirse el edificio de la filosofía latinoamericana. Objetivo muy loable, sin duda, pero ¿cómo hacer esto? Reconstruir lo que los autores del pasado han escrito significa necesariamente estudiar los textos en los que este pensamiento ha sido plasmado y estudiarlo desde una perspectiva histórica. Es decir, retrotraer esos textos al contexto del cual surgieron y que les dio sentido. Pero esto es precisamente lo que no hicieron los historicistas latinoamericanos del todo. En lugar de centrarse en la materialidad de las ideas, algunos filósofos historicistas, sobre todo los de la primera generación, digamos, prefieren hablar de las ideas como si éstas fueran entidades que pudieran ser separadas de los textos. Es un idealismo que, por otra parte, se corresponde muy bien con el proyecto humanista de la filosofía moderna del sujeto, en la que estaban todavía metidos estos filósofos. Y es en este terreno idealista donde los filósofos historicistas, presumiendo de ser historiadores, se precipitan en toda una serie de errores historiográficos. Sobrefilosofizan los textos que pretenden historiar, proyectan retrospectivamente sobre ellos una serie de características que no tienen, levantan sobre ellos expectativas normativas que sus autores no podían satisfacer, pues carecían de las categorías apropiadas para hacerlo. Es decir, levantan sobre los textos expectativas tan fuertes como las que ellos mismos proyectaban sobre la filosofía misma. Es decir, los filósofos devenidos historiadores de las ideas terminan deshistorizando los textos que estudian, lo cual contradice directamente los objetivos del historicismo. Terminan confundiendo la historia de las ideas con la historia de la filosofía, para decirnos luego que escritores o poetas como Sarmiento, Martí, Bilbao, Rodó eran ya filósofos, desconociendo lo que históricamente se tenía por filosofía en la época en que estos autores escribieron. Y en ese afán nacionalista por lo propio, por la recuperación de las raíces, de lo nuestro, los historicistas terminan creando una mitología de origen, que ya hemos visto en el curso cuál es, que es la de proponer que Alberdi y Bello fueron los verdaderos fundadores de la filosofía latinoamericana en la década de los 40 del siglo XIX. O mitologías como las de Francisco Miró Quesada, que hablaba del nacimiento trágico de la filosofía en América Latina, con la generación de los patriarcas. En realidad, yo diría que desde el punto de vista historiográfico, son pocos los trabajos que sería posible rescatar de esta generación de historicistas. Seguramente el principal de ellos, rescatable, es el positivismo en México de Leopoldo Sea, pero también otros textos como Espiritualismo y Positivismo en el Uruguay de Arturo Ardao, Los krausistas argentinos de Arturo Andrés Roig. Estos textos son bien logrados, cronológicamente delimitados, temáticamente bien planteados, a pesar de las fallas metodológicas que pudieran tener. Ahora bien, desde el punto de vista filosófico, ahí ya me queda más difícil rescatar algunos de estos textos. Me cuesta más trabajo señalar alguna obra relevante. Quizás libros como Análisis del Ser Mexicano de Emilio Uranga
o Crisis y porvenir de la ciencia histórica, e incluso La invención de América, de Edmundo Gorman, son textos que revisten interés por sus valiosas lecturas de la historia y la historiografía, pero ya libros como Filosofía de la Historia Americana, de Leopoldo Sea, o Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, de Arturo Roig, dejan muchísimas dudas sobre su valor historiográfico, pero también sobre su estatuto teórico. Otros libros como Hacia una metodología de la historia de las ideas filosóficas en América Latina, de Horacio Ceruti, se pierden en complejas disquisiciones metodológicas y metafilosóficas que poco contribuyen a esclarecer las cosas. Más interesante quizás resulta Despertar y Proyecto del Filosofar Latinoamericano, de Francisco Miró Quesada, que por lo menos propone una teoría de la historia de la filosofía latinoamericana del siglo XX que genera pues un mapa muy interesante para orientarse en este campo. Sintetizando entonces, el proyecto del historicismo latinoamericano surgió hacia comienzos de la década de 1940 en México y que se prolonga hasta la década de 1980, es muy interesante desde el punto de vista de una genealogía conceptual que busque trazar las huellas, los linajes de una filosofía decolonial en América Latina, pero deja muchas dudas respecto de su fundamentación teórica y metodológica. En lugar de mostrar cuáles son esos fundamentos conceptuales y esa metodología, se presupone una ideología humanista y latinoamericanista que no es sometida a revisión crítica y que lastra precisamente el objetivo de ofrecer una lectura decolonial de la tradición filosófica. Quizás avanzar en este camino exija liberarnos tanto del antropocentrismo como del latinoamericanismo. Es decir, liberar al hombre del antropocentrismo y a Latinoamérica del latinoamericanismo para poder avanzar de este modo hacia una filosofía propiamente decolonial que corresponde a lo que yo llamaría una filosofía transmoderna. Sin embargo, hay que reconocer entonces que el historicismo latinoamericano constituye el primer paso hacia este camino.